Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa que Cristo murió por ti? No como una frase que hemos escuchado tantas veces, sino como una verdad que atraviesa el alma. ¿Qué clase de amor entrega su vida por alguien que no lo merece? ¿Qué tipo de gracia se ofrece sin esperar nada a cambio a quienes muchas veces le dieron la espalda a Dios? En Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo nos abre una ventana al corazón del Evangelio, al misterio más profundo de la fe cristiana. Cristo murió no por los justos, sino por los pecadores, no por los que lo amaban, sino por los que lo rechazaban. Este pasaje no solo explica la justificación por la fe, sino que revela la magnitud del amor divino que venció al pecado, restauró la comunión y ofreció salvación a toda la humanidad. Aquí descubrimos que la cruz no fue el resultado de la compasión humana, sino del amor sobrenatural de un Dios que vio nuestra miseria y decidió rescatarla con su propia sangre. Cuando no teníamos fuerza, Él vino. Cuando no buscábamos a Dios, Él nos buscó. Cuando no merecíamos perdón, Él nos ofreció redención. Romanos 5 es el capítulo donde la gracia se vuelve más grande que la culpa, donde la esperanza brilla más fuerte que la condena, y donde el amor de Dios vence el juicio que merecíamos. Es la proclamación eterna de que Cristo no murió solo por el mundo, sino por ti y por mí. ¿Estás listo para comprender el valor que Dios le dio a tu vida en la cruz? ¿Listo para descubrir que, aun en tus peores momentos, fuiste el motivo de su sacrificio? Entonces, acompáñame en este viaje a través de Romanos 5, donde entenderás que el amor de Dios no se explica, se recibe, se vive y se adora. Romanos 5:1. Se narra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras marcan el comienzo de una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. Pablo no habla de una esperanza futura, ni de una posibilidad incierta. Habla de una realidad consumada. Tenemos paz para con Dios. No dice, tendremos o buscaremos, sino tenemos. Esa palabra es la prueba de que algo definitivo ocurrió en la cruz. La justificación es el fundamento sobre el cual se edifica toda la vida cristiana. Ser justificado significa que el veredicto de culpabilidad que pesaba sobre nosotros ha sido cancelado por la gracia divina. La justicia de Cristo fue imputada a nosotros, no por obras, ni por mérito, ni por religión, sino por fe. Y esa fe, lejos de ser un simple asentimiento mental, es una confianza viva en la obra terminada de Jesús. Antes de Cristo, el ser humano vivía separado de Dios. El pecado había roto la comunión,
La culpa había levantado muros y la justicia divina demandaba pago. Pero cuando Cristo murió, la deuda fue saldada. La cruz no solo perdonó el pecado, sino que restauró la relación. Por eso Pablo dice que ahora tenemos paz. Esa paz no es la ausencia de conflicto, sino la restauración de la comunión entre el Creador y su criatura. En el pensamiento hebreo, la palabra shalom significa mucho más que tranquilidad. Implica plenitud, integridad, armonía. Tener paz con Dios significa haber sido reconciliados, estar completos en su presencia. Es el fin de la enemistad espiritual y el inicio de una nueva vida bajo su favor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son el eje de todo. No hay justificación sin Cristo, no hay acceso a la paz sin el mediador. Él no solo abrió el camino hacia Dios, Él mismo es el camino. La fe no tiene poder por sí sola, tiene poder porque se apoya en Él. Pablo usa el tiempo presente porque esta paz no es una promesa distante, es una posesión actual. Cada vez que el creyente se acerca a Dios, no lo hace como un reo esperando sentencia, sino como un hijo que se aproxima al Padre con confianza. La sangre de Cristo no solo limpió nuestro pasado, sino que garantiza nuestro acceso constante al trono de la gracia. Y esta paz no depende de nuestras emociones, no cambia con las circunstancias, no fluctúa con los días buenos o malos. Es una paz objetiva, asegurada en la cruz. Aun cuando nuestras emociones tiemblan, la justificación permanece firme, porque su fundamento no es humano, sino divino. Esta verdad transforma por completo nuestra visión de la vida cristiana. Ya no vivimos tratando de ganarnos el favor de Dios. Vivimos desde el favor de Dios. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta de amor. La fe deja de ser un esfuerzo y se transforma en descanso. En Cristo Dios no solo nos perdonó, sino que nos declaró justos. Y ese acto legal del cielo se traduce en una experiencia emocional en la tierra. Paz. No una paz frágil que depende del entorno, sino una paz profunda que se sostiene en la certeza de la redención. Esa es la diferencia entre religión y evangelio. La religión dice, haz esto y tendrás paz. El evangelio dice, cree en Cristo y tendrás paz. La religión trabaja desde la inseguridad. El evangelio desde la seguridad. La religión intenta agradar a Dios para ser aceptada. El evangelio obedece a Dios porque ya fue aceptado. La fe, entonces, no es el precio que pagamos por la paz, sino la mano que recibe el regalo. En el tribunal del cielo Cristo tomó nuestro lugar, y en el momento en que creímos, la sentencia cambió para siempre. Pablo escribió esta carta a una comunidad que vivía bajo el dominio del Imperio Romano, un mundo lleno de conflictos, opresión y desesperanza. Y a ellos les dice, tenemos paz, no una paz política, sino espiritual, no la que viene de César, sino la que proviene del Rey de Reyes. Esa misma paz sigue disponible hoy. No importa cuán roto esté tu pasado, cuán culpable te sientas o cuán lejos creas estar de Dios. La fe en Cristo tiene el poder de derribar toda barrera y restaurar lo que parecía perdido. Porque donde la culpa te acusa, la gracia te absuelve. Donde el miedo te paraliza, la fe te libera. Donde la guerra interior te consume, la paz de Cristo reina. Así comienza Romanos 5, con una declaración que lo cambia todo. Justificados por la fe tenemos paz. Ya no hay condenación, ya no hay separación. La enemistad terminó, el juicio fue pagado, la reconciliación es completa. Y todo eso, no porque lo merecimos, sino porque Cristo lo hizo posible. Romanos 5, 2. Se narra por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo continúa revelando el alcance de la justificación por la fe. Si el versículo anterior nos mostró que hemos sido reconciliados con Dios, ahora este nos introduce en el siguiente paso, el acceso permanente a su gracia. No se trata solo de haber sido perdonados, sino de haber sido admitidos en la presencia del Dios Santo, no como extraños, sino como hijos. La expresión tenemos entrada proviene del término griego prosagigo,
que describe el acto de ser presentado ante un rey por medio de un mediador. En la antigüedad, nadie podía acercarse a la presencia de un monarca sin una recomendación, sin una autoridad que lo introdujera. Así también, nosotros no podríamos haber llegado ante el trono de Dios si Cristo no nos hubiera llevado de la mano. Él es el mediador que abrió la puerta que antes estaba cerrada. Este acceso no es momentáneo. No se trata de una visita ocasional a la gracia. Pablo dice claramente, en la cual estamos firmes. La gracia no es solo el punto de entrada al cristianismo. Es el terreno sobre el que se edifica toda nuestra vida espiritual. No entramos por gracia para luego mantenernos por obras. Entramos por gracia y permanecemos en ella cada día, cada hora, cada respiración. La palabra firmes implica estabilidad, permanencia, seguridad. En un mundo donde todo cambia, donde las emociones oscilan, donde las circunstancias sacuden la fe, el creyente puede estar firme porque su fundamento no está en sí mismo, sino en Cristo. Él es la roca sobre la cual el alma reposa. No dependemos de nuestra constancia, sino de su fidelidad. Esta verdad cambia radicalmente nuestra perspectiva de Dios. No lo vemos como un juez distante que apenas tolera nuestra presencia, sino como un Padre amoroso que nos invita a permanecer en su casa. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde había distancia, ahora hay intimidad. Donde había rechazo, ahora hay pertenencia. El acceso a la gracia no es una puerta que se abre y se cierra según nuestro desempeño. La cruz la abrió de una vez y para siempre. Y ese acceso nos permite vivir con seguridad, sabiendo que no hay pecado demasiado grande ni caída demasiado profunda que la gracia no pueda cubrir. Por eso Pablo puede decir con convicción más adelante, Romanos 5:20, se narra, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, y en esa gracia, no fuera de ella, el creyente encuentra su fortaleza. Es la atmósfera donde el alma respira libre, donde el perdón se vuelve un refugio y donde la esperanza florece incluso en los desiertos. Pablo continúa diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay un cambio de dirección. Ya no se trata solo de lo que hemos recibido, sino de lo que esperamos. La fe nos justifica, la gracia nos sostiene, pero la esperanza nos impulsa hacia el futuro. La palabra gloria no se refiere solo a la majestad divina, sino también a la restauración final del hombre, a la imagen de Dios. Esa gloria perdida en el Edén, cuando el pecado cubrió al hombre con vergüenza, será plenamente recuperada en Cristo. Vivimos anhelando ese día en que la creación será liberada, y el creyente reflejará perfectamente la gloria del Creador. Por eso Pablo dice que nos gloriamos en esa esperanza. En otras palabras, nos alegramos anticipadamente por lo que aún no vemos, porque sabemos que es seguro. La esperanza cristiana no es un deseo incierto, es una certeza basada en la fidelidad de Dios. No es una ilusión, es una promesa. Esta esperanza es el ancla del alma en medio de las tormentas. Cuando la vida nos sacude, la esperanza en la gloria de Dios nos mantiene firmes. No se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios prometió. No depende del presente, sino del carácter inmutable de aquel que no puede mentir. Cada creyente vive entre dos tiempos, la gracia presente y la gloria futura. En la gracia encontramos sustento, en la gloria destino. La vida cristiana se desarrolla entre esas dos realidades. Ya somos salvos, pero aún esperamos la redención completa. El acceso a la gracia nos da seguridad en el presente. La esperanza de la gloria nos da dirección para el futuro. Ambas cosas, presente y futuro, están aseguradas por Cristo. Él es quien nos introduce, quien nos sostiene y quien nos llevará hasta el final. Por eso Pablo no dice, esperamos con incertidumbre, sino nos gloriamos. Es decir, nos regocijamos con confianza. La fe nos da acceso, pero la esperanza nos da gozo. Y cuando comprendemos esto, el corazón se llena de gratitud. No vivimos tratando de alcanzar la gloria por esfuerzo, sino avanzando hacia ella por gracia. Cada paso en la vida cristiana no es un intento por ganarse el cielo,
sino una respuesta al amor que ya nos abrió las puertas del cielo. El creyente que ha comprendido esta verdad ya no camina con miedo, sino con alegría, no con duda, sino con esperanza, no mirando su debilidad, sino contemplando la fuerza de la gracia. Y cuando esa convicción penetra el alma aprende a descansar. Romanos 5:2 nos muestra la postura correcta del cristiano. Firmes en la gracia, mirando hacia la gloria. La fe nos posiciona, la gracia nos sostiene, la esperanza nos eleva. Así el Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos enseña a vivir en la paz de hoy y en la esperanza del mañana. Porque el que abrió la puerta de la gracia, también nos recibirá en la gloria. Y hasta que llegue ese día, vivimos sostenidos por la fe, fortalecidos por la gracia y llenos de la esperanza que no defrauda. Romanos 5:3-4 se narra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Hasta aquí Pablo ha hablado de la paz con Dios y del acceso a la gracia. Pero ahora lleva el mensaje a un terreno más profundo y desafiante: el sufrimiento. La fe que nos justifica y la gracia que nos sostiene no eliminan las pruebas, sino que les dan un propósito. La vida cristiana no está exenta de dolor, pero el dolor ya no es un castigo, se convierte en un instrumento divino. El apóstol escribe algo que parece contradecir la lógica humana: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo puede alguien gloriarse en el sufrimiento? Solo quien ha comprendido que el sufrimiento en manos de Dios no destruye, sino que transforma. La tribulación, en el lenguaje de Pablo, no es un castigo, sino una herramienta. Es el fuego que purifica la fe, el taller donde el alma se moldea para reflejar la gloria de Cristo. El verbo gloriarse aquí no significa disfrutar del dolor, sino reconocer con fe que incluso en medio del dolor, Dios sigue obrando con propósito. Los que han sido justificados por la fe ya no miden el amor de Dios por las circunstancias, sino por la cruz. Y quien ha entendido eso puede decir: aunque no entiendo lo que pasa, confío en quien lo permite. Pablo no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Él mismo conoció cárceles, azotes, soledad, naufragios y persecuciones. Sin embargo, en medio de todo, descubrió un principio espiritual inquebrantable: la tribulación no es el final, es el proceso. El texto nos muestra una cadena divina, una secuencia espiritual que revela el propósito del sufrimiento. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Cada palabra en esa cadena es una etapa en el crecimiento del alma. La tribulación produce paciencia. La palabra paciencia, del griego hipomonó, significa resistencia constante, no resignación pasiva. Es la capacidad de mantenerse firme bajo presión, de permanecer en pie cuando todo empuja a retroceder. La tribulación revela la calidad de nuestra fe. Cuando todo está en calma, cualquiera puede creer, pero cuando el dolor golpea, la fe verdadera se prueba y se fortalece. Dios usa la tribulación como un gimnasio del espíritu, no para debilitarnos, sino para entrenarnos. La paciencia no nace en la comodidad, sino en la dificultad, y cuando aprendemos a esperar sin rendirnos, estamos siendo transformados desde dentro. La paciencia produce prueba. La palabra prueba, dokimó, significa carácter aprobado. Es el resultado de haber pasado por el fuego sin quebrarse. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. This episode is brought to you by Blink. Doom scrolling during this ad break? Ditch the doom and get peace of mind with new Blink 2K Plus Smart Security. Check on home from your phone with 2K Clarity, noise cancellation, and 4x zoom.
Plus, setup is so simple, you can easily install while listening to your favorite podcast. True crime girlies, we got you. Get more, spend less with Blink 2K Plus Smart Security. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Así como el oro se purifica en el horno, la fe se perfecciona en la adversidad. La paciencia desarrolla en nosotros un carácter probado, una madurez espiritual que no depende de emociones sino de convicciones. Muchos buscan poder, pero pocos buscan profundidad. Dios no forma guerreros espirituales en tiempos de calma, sino en los campos de batalla del alma. El carácter cristiano se forma cuando, a pesar del dolor, seguimos confiando en la bondad de Dios. La prueba produce esperanza. Esta es la culminación del proceso. Cuando hemos visto la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento, cuando lo hemos experimentado sosteniéndonos en el valle, nuestra esperanza deja de ser teórica y se vuelve inquebrantable. Ya no creemos solo porque lo dice la Biblia, sino porque lo hemos vivido. La esperanza que surge de la prueba no es frágil, es sólida como roca. Esa esperanza no depende de circunstancias favorables, porque está anclada en la fidelidad de un Dios que no falla. Por eso Pablo dice, en el versículo siguiente, la esperanza no avergüenza, es decir, no defrauda, no decepciona, porque quien confía en Dios descubrirá que Él nunca deja una promesa sin cumplir. La tribulación entonces no destruye la esperanza, la construye. Lo que el enemigo planeó para quebrarte, Dios lo convierte en el terreno donde tu fe crece más fuerte. Cada lágrima se transforma en semilla de fortaleza, cada herida en testimonio, cada pérdida en lección. El sufrimiento no es una señal de que Dios te ha olvidado, sino una oportunidad para descubrirlo más cerca que nunca. En medio de la prueba, el Espíritu Santo nos enseña a depender, a esperar, a resistir y a confiar. Así, el creyente aprende a mirar sus tribulaciones con una perspectiva diferente. Ya no como un obstáculo, sino como una escuela divina, porque cada prueba tiene un propósito y cada propósito tiene un fruto. Job, al final de su larga aflicción, pudo decir, Job 42:5, se narra de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la misma revelación que Pablo enseña. La tribulación nos lleva del conocimiento superficial al encuentro profundo con Dios. Por eso cuando el creyente maduro enfrenta la adversidad, no se desespera. Llora, sí, pero no pierde la esperanza. Sufre, pero no se rinde, porque ha aprendido que el fuego que quema la escoria también revela el oro. Y es en ese proceso donde se produce el milagro más silencioso pero más poderoso. La fe deja de ser emoción y se convierte en convicción. La esperanza deja de ser teoría y se vuelve certeza. La paciencia deja de ser debilidad y se transforma en fuerza. Así es como Dios forma a sus hijos. No los moldea en los aplausos, sino en los desiertos. No los fortalece en los palacios, sino en los valles. No los llena con orgullo, sino con dependencia. Por eso Pablo puede decir con total convicción, nos gloriamos en las tribulaciones, porque quien ha visto a Dios obrar en medio del dolor, sabe que no hay prueba que no pueda ser redimida por su amor. El sufrimiento, cuando se entrega a Dios, se convierte en el terreno fértil donde florece la esperanza, y esa esperanza nacida en la oscuridad será la luz que guíe tu fe cuando todo parezca perdido. Así Romanos 5:3-4 nos enseña una verdad eterna. La tribulación no es un enemigo, es un instrumento en las manos del Padre. Y cuando entendemos eso, dejamos de temerle al proceso, porque sabemos que cada lágrima, cada espera, cada herida, está construyendo en nosotros una esperanza que no se rompe. Romanos 5:5. Se narra, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado.
Hasta aquí Pablo ha descrito un proceso. La tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Pero ahora revela el secreto que sostiene todo ese proceso, el amor de Dios. No el amor que sentimos por Él, sino el amor que Él ha depositado en nosotros. Es ese amor el que hace que la esperanza no se quiebre, aun en medio del dolor. Pablo no habla de un amor humano ni emocional, sino de algo divino, sobrenatural, eterno. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La palabra derramado en griego ekchechi significa verter en abundancia, como un río que desborda su cauce. No se trata de una gota de amor, sino de un torrente inagotable que llena cada rincón del alma del creyente. Este amor no llega por mérito, ni por esfuerzo, ni por disciplina. Llega por el Espíritu Santo. Es un don, no una conquista. Es la marca de que hemos sido adoptados como hijos, el sello interior que confirma que ya no estamos lejos, sino dentro del corazón del Padre. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros para guiarnos, sino para revelarnos el amor del Padre. Él no viene a darnos información, sino comunión. En lo más profundo de la vida cristiana, no hay reglas ni rituales, sino una relación viva y real con Dios, sostenida por su amor. Cuando Pablo dice que la esperanza no avergüenza, nos está recordando algo vital. La esperanza cristiana no es ilusoria, no es un deseo vacío, no defrauda, porque está respaldada por el amor inmutable de Dios. Es una esperanza que no se apoya en el optimismo, sino en la fidelidad del que nunca falla. El amor de Dios es la garantía de que nuestra esperanza no quedará sin cumplimiento. Porque si Él nos amó cuando no lo merecíamos, ¿cómo no nos sostendrá ahora que somos sus hijos? Pablo desarrolla esta idea más adelante. Cuando escribe Romanos 8:32, se narra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese amor es la raíz de todo, es lo que nos mantiene firmes cuando el mundo nos rechaza, cuando las fuerzas se agotan, cuando la vida no tiene respuestas. Es un amor que no se apaga con el tiempo, que no se altera con nuestros errores, que no depende de nuestra fidelidad, porque proviene del Dios que es amor. Y ese amor no solo se entiende, se experimenta. El Espíritu Santo no vino a enseñarnos a hablar de amor, sino a sentirlo, a vivirlo, a respirarlo. Cuando el alma se encuentra con ese amor, todo cambia, el miedo retrocede, la culpa pierde fuerza, el corazón se ensancha, y la fe florece en medio de la oscuridad. Muchos cristianos viven luchando por sentirse amados por Dios, buscando señales externas que confirmen lo que ya ha sido declarado en la cruz. Pero Pablo nos recuerda que ese amor no está afuera, sino dentro. Ha sido derramado en nuestros corazones, no en nuestra mente ni en nuestras emociones, sino en el centro espiritual de nuestro ser. Es por eso que incluso en la tribulación podemos seguir creyendo, porque el Espíritu nos asegura interiormente que somos amados, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Cuando no hay respuestas, el amor de Dios es suficiente. Cuando todo se derrumba, su amor sigue en pie. Cuando los hombres se apartan, su amor permanece. Este versículo revela el equilibrio perfecto del Evangelio. La esperanza mira hacia el futuro, pero el amor llena el presente. La esperanza nos sostiene mirando hacia la gloria venidera. El amor nos abraza mientras caminamos por el valle, y ambos, esperanza y amor, fluyen del mismo espíritu. El amor de Dios derramado en el corazón es el antídoto contra la desesperanza, contra el temor y contra la soledad espiritual. Es el testimonio silencioso pero constante del Espíritu que susurra al alma. No estás solo, no has sido olvidado, eres amado, aun cuando no lo entiendas. Ese amor tiene poder transformador, no se queda en palabras, actúa. Es el amor que nos impulsa a perdonar, a servir, a levantar al caído, a extender la mano a quien sufre. No es sentimentalismo, es dinamismo espiritual. Es el mismo amor que movió a Cristo a entregar su vida por los pecadores, ahora fluyendo en nosotros para que,
reflejemos su carácter en la tierra. Y es aquí donde la fe deja de ser una teoría y se convierte en experiencia. Porque cuando el amor de Dios se derrama, la vida ya no puede seguir igual. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde había culpa, ahora hay descanso. Donde había vacío, ahora hay plenitud. Este versículo es, en esencia, la respiración del alma cristiana. Nos recuerda que el mismo Dios que nos justificó, también nos llenó. No nos salvó para dejarnos vacíos, sino para habitar dentro de nosotros. El Espíritu no solo nos acompaña, nos habita. Y donde habita el Espíritu, el amor de Dios fluye sin medida. El amor derramado en el corazón no es un sentimiento que sube y baja. Es una presencia que permanece. Es el testimonio vivo de que Dios no solo está en el cielo, sino dentro de ti. Por eso, el creyente puede caminar por el valle de sombras sin temer, porque sabe que no lo hace solo. Puede enfrentar la injusticia sin rendirse, porque se sabe amado. Puede seguir esperando, porque su esperanza está sellada por el amor eterno del Padre. Así Romanos 5 es el punto culminante de los versículos anteriores: la paz con Dios, la gracia, la esperanza, el sufrimiento y la fe encuentran su razón en una sola fuente: el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese amor no se agota, no se retira, no se contradice. Es el mismo que te alcanzó cuando estabas lejos, el mismo que te sostiene hoy, y el mismo que te llevará hasta la gloria. Porque todo en el reino comienza y termina en el amor, y ese amor, querido lector, ya habita en ti. Romanos 5:6 se narra porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En este versículo Pablo comienza a mostrar la esencia misma del Evangelio. Cristo murió no por los justos, sino por los pecadores. En una sola frase, resume la magnitud del amor divino y la impotencia humana. Mientras el mundo exalta la fuerza, la moral y el mérito, Dios revela su gloria en lo opuesto. Murió por los débiles, por los que no podían salvarse, por los impíos. La frase "cuando aún éramos débiles" describe con precisión nuestra condición antes de conocer a Cristo. No se trata de una debilidad física, sino espiritual. Estábamos sin fuerza moral para acercarnos a Dios, sin capacidad de obedecer su ley, sin poder para liberarnos del dominio del pecado. No necesitábamos ayuda, necesitábamos rescate. El hombre sin Cristo no es un enfermo que requiere tratamiento, sino un muerto que necesita resurrección. Esa es la verdad que Pablo expone con humildad y contundencia. Nuestra salvación no fue posible por esfuerzo humano, sino por intervención divina. Y en ese contexto de total incapacidad, Cristo vino, no cuando fuimos dignos, ni cuando mejoramos, ni cuando buscamos a Dios, sino a su tiempo. Esta expresión revela que la muerte de Cristo no fue un accidente histórico, sino un acto planeado desde la eternidad. Hubo un momento exacto, determinado por el cielo, en el que el amor se encarnó y se entregó. Dios no improvisa. Su redención la cumple en el momento preciso. El tiempo del hombre y el tiempo de Dios no son el mismo. Cuando el mundo parecía más oscuro, cuando la humanidad estaba perdida entre leyes religiosas y filosofías vacías, cuando el poder y la moral fracasaban, Cristo apareció. El amor eterno irrumpió en la historia humana para hacer lo que nadie más podía hacer. Pablo dice que murió por los impíos. Esa palabra asebos en griego significa literalmente los que viven sin reverencia hacia Dios, los que ignoran su ley, los que no tienen interés en lo espiritual. En otras palabras, murió por aquellos que no lo merecían, por aquellos que ni siquiera lo buscaban. Aquí se revela el contraste más glorioso del Evangelio. Dios no esperó a que el hombre lo amara para amarlo primero. Cristo no vino a morir por los buenos, sino por los que estaban lejos. Este es el punto donde el amor divino se vuelve incomprensible para la razón humana. Murió por los impíos, murió por los enemigos, por los indiferentes, por los que blasfemaban, por los que lo herirían, por los que lo negarían. Murió por ti y por mí. La cruz, entonces, no fue el resultado del amor humano hacia Dios,
sino del amor de Dios hacia la humanidad. Como dirá Pablo más adelante en el mismo capítulo, Romanos 5, 8, se narra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo no se activó al ver nuestra bondad, sino al contemplar nuestra necesidad. Su compasión no fue una respuesta, sino una iniciativa. Por eso la salvación es gracia, pura, inmerecida y perfecta. Ninguna obra humana puede alcanzar lo que solo la sangre del Hijo de Dios podía lograr. Cuando Pablo dice que Cristo murió a su tiempo, también está recordando que la cruz fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Desde el principio, desde antes de la creación, el Cordero ya estaba destinado a ser inmolado. El tiempo no sorprendió a Dios, fue Dios quien escogió el momento exacto para intervenir. Y ese tiempo sigue llegando hoy para cada corazón que escucha este mensaje. Cada vez que alguien se reconoce débil, incapaz y necesitado, el tiempo de Dios se manifiesta nuevamente, porque la cruz no es solo un evento histórico, es una realidad eterna que sigue salvando vidas todos los días. Cristo murió por los impíos. Esa frase destruye cualquier orgullo espiritual, cualquier intento humano de presentarse ante Dios con méritos propios. Nos recuerda que no fuimos elegidos por ser buenos, sino transformados por su bondad. Nos libera del peso de tratar de merecer el amor de Dios, porque nos revela que su amor nunca dependió de nosotros. La debilidad que Pablo menciona no es vergonzosa, es el punto de partida de la gracia. Solo el que reconoce su debilidad puede recibir la fuerza de Dios. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Jay Kelly is now playing only on Netflix. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Solo el que admite su pecado puede recibir su perdón. Solo el que confiesa su necesidad puede recibir su plenitud. El Evangelio comienza donde termina la autosuficiencia. Por eso el creyente no se gloría en su propia justicia, sino en la cruz, como Pablo dirá en otra carta. Gálatas 6, 14. Se narra: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por los impíos, y eso lo cambia todo. No hay corazón demasiado oscuro, ni historia demasiado manchada, ni pasado demasiado roto. Él murió por el rebelde, por el indiferente, por el culpable, por el temeroso, por el perdido. Y esa muerte no fue simbólica, fue real, fue personal. El mensaje de este versículo destruye la idea de un amor condicionado. Dios no amó a la humanidad porque fuera buena, la amó para hacerla nueva, y ese amor sigue alcanzando al más lejano, al más olvidado, al más endurecido, porque Cristo no murió solo por una generación, sino por cada alma que aún camina débil sobre esta tierra. La cruz es el punto de encuentro entre la impotencia humana y la misericordia divina. Allí el hombre cayó, pero allí también fue levantado. Allí el pecado se manifestó en su peor forma, pero también el amor se reveló en su máxima expresión. Por eso cada vez que recordamos este versículo, no debemos verlo como una doctrina, sino como una confesión personal. Cristo murió por los impíos, y yo era uno de ellos. Esa verdad nos humilla, pero también nos levanta, nos confronta,
pero también nos sana. Nos recuerda que la salvación no se gana, se recibe. Y una vez recibida, transforma por completo nuestra relación con Dios. Ya no nos acercamos como culpables que temen, sino como redimidos que aman. Romanos 5:6 no es solo una declaración teológica, es una invitación a la gratitud eterna, porque el día que Cristo murió por los impíos, murió también por ti. Y esa muerte que parecía derrota, se convirtió en la victoria más grande de la historia, la victoria del amor sobre el pecado, del perdón sobre la culpa y de la vida sobre la muerte. Romanos 5:7-8. Se narra ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí Pablo nos lleva al centro mismo del misterio divino. Después de afirmar que Cristo murió por los impíos, ahora compara el amor de Dios con el amor humano. Y lo que revela es tan profundo que solo el Espíritu puede hacerlo comprensible. El amor de Dios no tiene precedentes ni comparación ni lógica. El apóstol usa un contraste simple pero poderoso. Dice ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es decir, el amor humano, incluso en su expresión más noble, tiene límites. Un hombre podría estar dispuesto a sacrificarse por alguien justo, es decir, respetable, íntegro, y tal vez, con un esfuerzo heroico, alguien podría morir por el bueno, por aquel que ha hecho el bien y merece compasión. Pero nadie entregaría su vida por un enemigo, por un traidor, por alguien indiferente, y es allí donde el Evangelio se eleva por encima de toda moral humana. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Aquí está el corazón del cristianismo. No es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. No es el inocente muriendo por el inocente, sino el santo entregándose por los culpables. El verbo muestra en griego, sinistosin, implica demostrar con evidencia. Dios no solo habló de amor, lo mostró con una acción irreversible. La cruz, mientras el amor humano se expresa con palabras o gestos, el amor divino se expresó con sangre. El Calvario no fue una metáfora ni un discurso moral. Fue la demostración más real del carácter de Dios. Y lo más asombroso de este amor es el momento en que se manifestó siendo aún pecadores. Dios no esperó a que el hombre se volviera digno de su amor, lo amó cuando no lo merecía. El amor humano busca reciprocidad, pero el amor de Dios nace del corazón mismo de su ser. Él no ama porque encuentra belleza, ama para crear belleza. No ama porque somos buenos, ama para hacernos nuevos. Este amor desconcierta la mente humana, porque no se apoya en el mérito, sino en la misericordia. No se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él es. Dios no ama porque espera algo de nosotros, ama porque su naturaleza es amar. Por eso Juan lo resumió así, en 1 Juan 4:19. Se narra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La cruz es el lenguaje perfecto del amor de Dios. En un mundo donde las palabras se gastan y las promesas se rompen, Dios habló con hechos. Cada clavo, cada espina, cada gota de sangre fue una declaración eterna. Te amo, no cuando cambies, no cuando mejores, sino siendo aún pecadores. Esa frase debería conmover cada corazón que la escucha. No hay mérito que valga ni esfuerzo que la explique. Es el amor que baja hasta la oscuridad para levantar lo caído. El amor que no se cansa aunque sea rechazado. El amor que no exige pureza, sino que la ofrece. El amor que no espera condiciones, porque es incondicional. Pablo no está hablando de un amor teórico. Está describiendo el acto más concreto y visible de la historia. Un hombre clavado en una cruz, abandonado, traicionado, cargando el peso de toda la humanidad. Y ese hombre no era un mártir. Era Dios encarnado, el Creador muriendo por su creación, el Santo ocupando el lugar del culpable, el inocente recibiendo el castigo del rebelde. Cada vez que escuchamos el mensaje de la cruz, debemos recordar no fue el odio de los hombres lo que mantuvo a Jesús en el madero, sino el amor del Padre.
Jesús no fue víctima de la violencia humana, sino instrumento del amor divino. Él mismo dijo, Juan 10:18, se narra, nadie me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo. Por eso cuando Pablo dice que Dios muestra su amor, no se refiere a un sentimiento pasajero, sino a un acto eterno que sigue teniendo efecto hoy. La cruz no fue solo para aquella generación, fue para todos los tiempos, para toda alma que necesita salvación. Ese amor no cambia. Si Cristo murió por ti cuando eras pecador, ¿cómo no te amará ahora que eres su hijo? El amor de Dios no aumenta con tu obediencia, ni disminuye con tus fallas. Es perfecto, constante e inmutable. La cruz fue el punto máximo del amor, y nada puede superarlo. Cuando el creyente entiende esta verdad, deja de vivir en culpa y comienza a vivir en gratitud. Ya no sirve a Dios para ganarse su favor, sino porque ya lo tiene. Ya no ora para ser aceptado, sino porque sabe que ha sido aceptado. Ya no busca su aprobación, porque la cruz ya la declaró, eres amado. Y ese amor no es débil ni sentimental. Es un amor poderoso, redentor, transformador. Es el amor que rescata al adicto, sana al herido, restaura al culpable, da esperanza al desesperado. Es el amor que vence toda acusación, porque la sangre de Cristo habla más fuerte que cualquier voz de condena. Cuando miras la cruz, estás viendo el corazón de Dios expuesto ante el mundo. Y lo que ese corazón dice es claro. Te amo no porque seas perfecto, sino porque eres mío. Ese es el mensaje eterno de Romanos 5:7. 8. El amor de Dios no tiene lógica, pero tiene poder. No se puede explicar, pero se puede experimentar. Es el amor que cambia la historia de quien lo recibe, porque una vez que lo conoces, nunca vuelves a ser el mismo. Así que cuando el enemigo te susurre que no vales, que has fallado, que Dios se ha alejado, recuerda la cruz. Allí está la respuesta definitiva. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si lo hizo entonces, ¿cómo no seguirá amándote hoy? Ese amor no se negocia ni se pierde. Se abraza, y cuando lo abrazas, descubres que no hay pecado tan profundo que no haya sido alcanzado por su gracia. Porque el amor de Dios no se detuvo en el Calvario, sigue fluyendo hasta el día de hoy. Romanos 5:9 se narra, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En esta sección, Pablo eleva el mensaje del Evangelio a una dimensión aún más profunda. Si Cristo nos amó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más nos guardará ahora que hemos sido justificados por su sangre? Aquí, el apóstol revela el poder permanente de la redención y la seguridad eterna del creyente. La frase, justificados en su sangre, nos transporta directamente al corazón del sacrificio de Cristo. No fue un acto simbólico ni una simple demostración de compasión, fue una transacción espiritual real, un intercambio divino en el cual el justo tomó el lugar del culpable. La justicia de Dios exigía castigo por el pecado, pero su amor proveyó un sustituto, la sangre de Jesús, que no solo cubre sino que limpia completamente la culpa del ser humano. La sangre en la Biblia siempre ha simbolizado vida. Desde el Antiguo Testamento, cada sacrificio en el altar apuntaba a esta verdad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, pero la sangre de animales solo cubría el pecado temporalmente. La sangre de Cristo lo eliminó para siempre. Por eso Pablo no dice que somos perdonados por la sangre, sino justificados en ella. Es decir, la sangre no solo nos limpia, nos declara inocentes delante de Dios. Justificados significa que el veredicto del cielo ha cambiado. Ya no somos reos esperando condena, sino hijos bajo la gracia. La cruz fue el tribunal donde se dictó nuestra absolución eterna. El juez que debía condenarnos, decidió amarnos, y la prueba de ese amor es la sangre derramada. Pablo añade algo clave. Por él seremos salvos de la ira. Esta declaración nos recuerda que la salvación no solo se trata del perdón del pasado, sino también de la liberación del juicio futuro. La ira aquí representa la justa respuesta de Dios contra el pecado. No se trata de una emoción descontrolada, sino de la expresión santa de su justicia. El pecado destruyó lo que Dios amaba,
y su santidad demanda que sea juzgado. Pero Cristo, al derramar su sangre, absorbió esa ira en nuestro lugar. En la cruz ocurrió el intercambio más glorioso y terrible de todos los tiempos. El Hijo soportó la ira para que nosotros pudiéramos disfrutar la paz. Él fue desamparado para que nosotros fuéramos aceptados. Fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Fue condenado para que nosotros fuéramos declarados justos. Cada golpe, cada espina, cada clavo fue un recordatorio de lo que merecía el pecado, y cada gota de sangre fue la respuesta de lo que ofrecía el amor. Por eso Pablo puede afirmar con seguridad: si Él hizo tanto cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que somos hijos? La redención de Cristo no solo nos libra del castigo eterno, sino también del temor. Muchos creyentes viven con miedo de volver a caer bajo la ira de Dios, pero este versículo destruye ese temor. Si su sangre fue suficiente para justificarte cuando estabas perdido, ¿cómo no será suficiente para sostenerte ahora que has sido reconciliado? El amor de Dios no se retira cuando fallas. Su sangre no pierde valor con el tiempo. La salvación no es una cuerda que se corta con cada error. Es un pacto sellado en la eternidad, garantizado por el sacrificio del Hijo. Jesús no murió para darte una oportunidad, sino para asegurarte la victoria. Por eso, la fe cristiana no se fundamenta en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo. La sangre no solo abrió la puerta de la salvación, la mantiene abierta. Cada vez que el enemigo te acuse, la sangre responde: ya fue pagado. Cada vez que la culpa quiera regresar, la cruz declara: ya fue justificado. Cada vez que el temor te susurre, la voz del cielo afirma: eres mío. Este versículo no solo nos habla de salvación futura, sino de reconciliación presente. El sacrificio de Cristo no fue solo para liberarnos del infierno, sino para restaurar nuestra relación con Dios aquí y ahora. Pablo lo explica en el siguiente versículo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. La reconciliación no es simplemente un perdón, es una restauración. Es volver a la comunión que el pecado había roto. El término reconciliados viene del griego katalago, que significa cambiar de estado o volver a la armonía. Antes, la humanidad estaba en guerra con Dios, ahora vive en paz bajo su favor. Antes, huíamos de su presencia, ahora podemos correr hacia sus brazos. Y esta reconciliación no depende de nuestro desempeño, sino de su fidelidad. No fue iniciada por el hombre, sino por Dios. No la sostiene nuestro amor, sino el suyo. La sangre de Cristo no solo nos reconcilió, sino que nos dio acceso a una relación continua con el Padre. Cada oración que elevamos, cada lágrima que derramamos, cada suspiro de fe, todo pasa por esa sangre. Ella es el puente eterno entre la tierra y el cielo. Así, el creyente no teme al juicio, sino que descansa en la justicia que le fue imputada. No se acerca a Dios con miedo, sino con gratitud. No vive tratando de ser aceptado, sino celebrando que ya lo es. Pablo no está construyendo una teoría religiosa. Está describiendo la seguridad de la salvación. El cristiano no debe vivir en ansiedad espiritual, porque la sangre de Cristo no deja espacio para la duda. Si fuimos justificados cuando éramos enemigos, ¿cómo no seremos preservados ahora que somos hijos? Romanos 5:9. 10 es la cumbre de la gracia. El amor que comenzó en la cruz no termina en el Calvario, sigue actuando hoy. La sangre que te limpió sigue hablándole al cielo, intercediendo por ti. La reconciliación no fue un evento aislado, fue el inicio de una relación eterna. Por eso podemos decir con confianza: ya no hay ira, hay favor. Ya no hay distancia, hay comunión. Ya no hay condena, hay vida. La cruz no solo cambió tu destino, cambió tu posición ante Dios. Y esa nueva posición es irrevocable, porque fue comprada con algo que jamás perderá valor: la sangre del Hijo de Dios. Romanos 5:11. Se narra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Con esta declaración,
Pablo cierra el círculo del mensaje iniciado en Romanos 5. El apóstol no termina con la cruz, sino con la vida. No concluye en el sufrimiento, sino en el gozo. No deja al creyente en la culpa, sino en la celebración. Después de hablar de la fe, This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. The Freddy Fazbear box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. la gracia, el amor y la reconciliación, ahora nos invita a levantar la mirada y gloriarnos en Dios mismo. El verbo gloriarnos aquí no expresa arrogancia ni orgullo espiritual, sino júbilo reverente. Significa regocijarse profundamente, exultar en gratitud y adoración. Ya no nos gloriamos en nuestras obras, ni en nuestra justicia, ni siquiera en nuestras bendiciones, sino en el Dios que nos amó, nos justificó y nos reconcilió por medio de Cristo. Esta es la culminación de la salvación. No solo haber sido librados del castigo, sino haber sido restaurados a una relación viva con Dios. La reconciliación no es una doctrina para estudiar, es una experiencia que transforma la forma en que vivimos, sentimos y adoramos. ¿Por quién hemos recibido ahora la reconciliación? El término ahora tiene un peso espiritual enorme. No se refiere a una esperanza futura, sino a una realidad presente. La reconciliación no es algo que esperamos alcanzar algún día en el cielo. Es una condición actual del creyente. Ya no estamos enemistados con Dios, ya no hay una distancia que nos separe, ya no hay barreras de culpa. Hemos sido traídos de vuelta a su presencia. Pablo ha venido construyendo este argumento paso a paso. Éramos débiles y sin poder. Cristo murió por los impíos. Fuimos justificados por su sangre. Nos libró de la ira. Y ahora, restaurados, disfrutamos la comunión que habíamos perdido. Cada paso nos lleva más cerca del corazón del Padre. Porque el fin último de la redención no es solo salvarnos del infierno, sino llevarnos de regreso al abrazo de Dios. La palabra reconciliación del griego katalagó implica un cambio profundo de estado de enemigos a amigos, de condenados a aceptados, de separados a unidos. Es el acto por el cual Dios, a través de Cristo, no solo quita el pecado que nos separaba, sino que nos invita nuevamente a su mesa. Así como el hijo pródigo fue recibido con abrazos, vestido nuevo y un banquete de celebración, así también el creyente reconciliado entra en una nueva vida, donde el gozo sustituye la vergüenza, y la comunión reemplaza la distancia. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en Dios, ya no en lo que hacemos, sino en lo que Él ha hecho. Ya no en lo que sentimos, sino en lo que Él prometió. Ya no en lo que perdimos, sino en lo que hemos recibido. Este versículo marca un cambio de tono en la epístola. Hasta aquí, Pablo ha hablado de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora habla de lo que Cristo hace en nosotros. La reconciliación no solo cambia nuestra posición ante Dios, sino nuestra perspectiva de la vida. El alma que ha sido reconciliada aprende a mirar el mundo de otra manera. Donde antes veía temor, ahora ve propósito. Donde había culpa, ahora hay gratitud. Donde había soledad, ahora hay presencia. Y lo más hermoso es que Pablo no dice que buscamos la reconciliación, sino que la hemos recibido. No fue conquistada por nuestra fe.
sino concedida por su gracia. No la merecimos, nos fue otorgada. No la encontramos, nos fue dada. El Evangelio en su esencia no es el hombre alcanzando a Dios, sino Dios alcanzando al hombre y dándole todo lo que necesita para vivir en comunión con Él. Por eso el gozo del cristiano no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante del Dios reconciliado. Esta reconciliación también marca el inicio de una vida nueva, porque quien ha sido reconciliado ya no vive para sí, sino para aquel que lo amó y se entregó por él. Ya no actuamos movidos por miedo al castigo, sino por gratitud hacia el Salvador. Ya no obedecemos para ser aceptados, sino porque hemos sido aceptados. Ya no servimos desde la carga, sino desde el gozo. El creyente reconciliado vive en paz consigo mismo, porque ha hecho las paces con Dios, y esa paz no depende de las circunstancias, sino de una verdad eterna. Cristo sigue siendo suficiente. Cuando el alma entiende esto, su adoración cambia. Ya no canta por obligación, sino por deleite. Ya no ora por culpa, sino por comunión. Ya no se acerca a Dios con temor, sino con confianza. Pablo, el mismo que conoció cárceles, traiciones y dolores, podía decir: nos gloriamos en Dios, porque había aprendido que el gozo verdadero no depende de lo que posees, sino de a quién perteneces. Este versículo también nos recuerda que el cristiano no solo es salvo, sino partícipe de una nueva naturaleza. La reconciliación nos transforma en portadores de su presencia y embajadores de su paz, como dirá Pablo más adelante, en 2 de Corintios 5, 18, se narra: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso significa que la gracia que recibimos ahora debe fluir hacia otros. Fuimos reconciliados para reconciliar. Fuimos amados para amar. Fuimos perdonados para perdonar. El amor que nos alcanzó debe extenderse a través de nosotros para que otros conozcan la misma paz que nos fue dada. Romanos 5 culmina, entonces, no con una promesa lejana, sino con una certeza presente. Vivimos reconciliados, redimidos y sostenidos por la gracia. Ya no hay enemistad entre el cielo y la tierra. La sangre de Cristo selló un pacto eterno de paz. Y por eso el creyente puede levantar su voz en medio del dolor y decir: aunque el mundo cambie, aunque falte todo, yo me glorio en Dios, porque he sido reconciliado con Él por medio de Jesucristo. Este es el canto de los redimidos. El gozo no depende del entorno, sino del Espíritu. La victoria no está en evitar la lucha, sino en saber que Dios está con nosotros. La vida en Cristo no elimina la cruz, pero transforma su significado. Ya no es símbolo de muerte, sino de amor. Romanos 5, 11 nos recuerda que la historia de la salvación no termina en el Calvario, sino en la comunión. Cristo no murió solo para librarnos del pecado, sino para llevarnos de vuelta al Padre, y esa reconciliación es el regalo más grande que un alma puede recibir, la certeza de ser amado, aceptado y sostenido por Dios para siempre. Así, la vida cristiana no es una espera pasiva del cielo, sino una celebración activa del amor que ya nos alcanzó. Por eso Pablo dice: nos gloriamos en Dios, porque quien ha sido reconciliado no puede callar. Vive agradecido, adora sin reservas y proclama con certeza: ya no soy enemigo, soy hijo. Ya no estoy lejos, estoy en casa. Ya no vivo en culpa, vivo en gracia. Romanos 5, 12. Se narra por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Con este versículo Pablo da un giro profundo en su argumento teológico, después de mostrarnos los frutos de la justificación, la paz, la gracia, el amor y la reconciliación. Ahora explica el fundamento histórico y espiritual que hace necesaria esa obra redentora, la herencia del pecado a través de Adán y la restauración de la vida a través de Cristo. El apóstol no está hablando solo de un hecho moral, sino de una realidad universal. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre fue Adán, y su desobediencia en el jardín del Edén no afectó solo su destino personal, sino el de toda la humanidad.
El pecado no nació en el corazón humano, sino que entró en el mundo, se infiltró, contaminó, corrompió lo que antes era perfecto. Fue una invasión espiritual que cambió la condición del hombre frente a Dios. El resultado inmediato de esa entrada fue la muerte, no solo la física, sino la espiritual, la separación del hombre de su Creador. La comunión que existía entre el cielo y la tierra se rompió, y la muerte se convirtió en el sello visible de una realidad invisible. La desconexión del alma con la fuente de la vida. La frase "así la muerte pasó a todos los hombres" revela que el pecado no fue solo un acto sino una naturaleza heredada. Adán no fue simplemente el primer transgresor, fue la raíz de una humanidad caída. De su desobediencia nacimos todos, con su culpa, con su tendencia, con su inclinación hacia el mal. El pecado en su esencia no es solo lo que hacemos, sino lo que somos fuera de Cristo, seres separados de la luz, inclinados a la oscuridad. Y sin embargo, en medio de esta tragedia, Pablo no deja espacio para la desesperanza. Su propósito no es condenar, sino revelar el contraste glorioso entre el primer Adán y el último Adán, entre el origen de la caída y el origen de la redención. Si por un hombre entró la muerte, por otro hombre vino la vida. Si por la desobediencia de uno fuimos hechos pecadores, por la obediencia de otro somos hechos justos. Esta es la belleza del Evangelio. Donde comenzó la ruina, comenzó también el rescate. Dios no abandonó al mundo en su corrupción, preparó desde el principio una restauración. En Génesis el pecado entró a través del árbol prohibido. En el Calvario la salvación llegó a través del árbol de la cruz. Pablo usa la figura de Adán como un tipo, una sombra del que había de venir, Cristo. Ambos son cabezas representativas de la humanidad. Adán, el representante de la vieja creación, Cristo el representante de la nueva. Adán transmitió condenación, Cristo impartió justificación. Adán heredó muerte, Cristo otorgó vida. La muerte reinó por siglos, extendiéndose como una sombra sobre cada generación. Pero la obra de Cristo fue tan poderosa que no solo detuvo esa herencia, sino que la revirtió. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La cruz no solo cubrió la deuda de Adán, estableció una nueva herencia espiritual para todo aquel que cree. En la economía divina, el primer Adán fue la raíz de la caída, pero el segundo Adán, Cristo, fue la raíz de la redención. Uno trajo esclavitud, el otro libertad. Uno abrió las puertas del dolor, el otro las del cielo. Uno nos alejó de Dios, el otro nos devolvió a su presencia. El pecado, al entrar en el mundo, contaminó todas las áreas de la existencia humana. Afectó la mente, el cuerpo, las relaciones, la naturaleza, y la creación entera gime hasta hoy, como dice Pablo más adelante en Romanos 8. Pero Cristo, al entrar en la historia, trajo restauración a todas esas áreas. Donde el pecado produjo desorden, la gracia trae armonía. Donde el pecado trajo condena, la cruz ofrece perdón. Donde la muerte trajo silencio, la resurrección trajo esperanza. Es impresionante notar que Pablo no usa el pasado al hablar del efecto de Adán. Dice que la muerte pasó a todos. Es una herencia viva, una realidad continua. Pero cuando habla de Cristo, usa el presente: hemos recibido la reconciliación. Esto significa que, mientras el pecado tiene un efecto continuo en el mundo, la gracia tiene un poder superior y permanente sobre los que están en Cristo. La humanidad en Adán perdió la gloria, en Cristo la recupera. La humanidad en Adán fue expulsada del Edén. En Cristo fue invitada nuevamente a la comunión eterna con el Padre. Y no solo somos restaurados, sino elevados, porque Cristo no nos devolvió simplemente al punto de partida, nos llevó más allá. Adán fue un hombre de la tierra, Cristo el Señor del cielo. Adán fue polvo, Cristo espíritu vivificante. El Evangelio no es una corrección del error humano, sino una nueva creación. No somos simplemente pecadores reparados, sino hijos regenerados. Cristo no vino a mejorar lo que estaba dañado, sino a dar una naturaleza completamente nueva. Por eso Pablo dice, en 2 de Corintios 5:17, se narra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La justificación no borra solo los efectos del pecado, cambia la raíz de nuestra identidad. En Adán heredamos culpa, en Cristo heredamos gracia. En Adán la vida terminó en muerte, en Cristo la muerte termina en vida. Y todo esto fue posible, porque un día, en un momento preciso de la historia, el Hijo de Dios decidió entrar en el mismo mundo que el pecado había corrompido, para revertir su destino. Lo que Adán rompió en el huerto, Cristo lo restauró en la cruz. Y lo que comenzó con una desobediencia, terminó con una entrega perfecta: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así Pablo nos muestra que el Evangelio no es solo perdón, sino reversión. Dios no solo te libra del juicio, te cambia de herencia. Ya no perteneces al linaje de Adán, sino a la descendencia de Cristo. Ya no cargas la maldición de la caída, sino la bendición de la resurrección. Por eso el creyente no debe vivir como heredero del fracaso, sino como portador de la victoria. Porque el acto de uno trajo la ruina, pero la obediencia de uno trajo salvación a todos. Romanos 5, 15, 19, 20, se narra. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí Pablo llega al clímax de uno de los capítulos más poderosos del Evangelio. Si antes nos mostró el contraste entre Adán y Cristo, ahora nos revela el triunfo absoluto de la gracia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte, de la obediencia sobre la rebelión. Este es el núcleo del mensaje cristiano. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ninguna caída humana puede superar la redención divina. El apóstol comienza afirmando que el don no fue como la transgresión. Es decir, lo que Cristo hizo es infinitamente superior a lo que Adán destruyó. El pecado de Adán tuvo consecuencias amplias, sí, pero la gracia de Cristo tuvo un alcance mayor. La transgresión trajo muerte a muchos, pero la gracia trajo vida eterna a todo aquel que cree. La obra de Adán fue suficiente para condenar al mundo. La obra de Cristo fue suficiente para salvarlo. En este punto Pablo introduce la palabra sobreabundó. En el griego original, hyperpericiosen, esta expresión significa desbordar más allá de todo límite. No se trata de una gracia que iguala al pecado, sino de una que lo sobrepasa. La gracia no compite con el pecado, lo conquista. El pecado puede llenar una vida, pero la gracia puede llenarla y desbordarla hasta transformar su naturaleza. Cuando Pablo dice que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, está describiendo la naturaleza del reino de Cristo. En el terreno donde el mal sembró destrucción,
Dios siembra redención. En los lugares donde la vergüenza gobernó, ahora florece el perdón. Allí donde parecía imposible levantarse, el poder de la gracia crea una nueva historia. El pecado tiene límites, pero la gracia no los conoce. El pecado llega hasta la tumba. La gracia atraviesa la tumba y resucita. El pecado marca tu pasado. La gracia transforma tu destino. El pecado esclaviza. La gracia libera. El pecado acusa. La gracia declara justo. Pablo hace una afirmación trascendental. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí se revela el principio de sustitución divina. Lo que uno hizo afecta a todos, pero lo que Cristo hizo afecta aún más. La desobediencia de Adán fue un acto de separación. La obediencia de Cristo fue un acto de reconciliación. Uno abrió la puerta del dolor, el otro abrió la puerta de la salvación. La palabra obediencia que Pablo usa aquí es clave. Cristo no solo murió por nosotros, obedeció perfectamente al Padre en todo, desde el pesebre hasta el Gólgota. Su vida fue una rendición completa a la voluntad divina. En Getsemaní, donde Adán dijo, hágase mi voluntad, Cristo dijo, no se haga la mía, sino la tuya. Y esa obediencia perfecta nos fue acreditada a nosotros como justicia. Es decir, no solo somos perdonados por su muerte, sino declarados justos por su obediencia. La ley, explica Pablo, se introdujo para que el pecado abundase. Esto no significa que la ley fuera mala, sino que reveló la magnitud del pecado. La ley fue como un espejo que mostró lo que estaba en el corazón humano: rebelión, orgullo, incapacidad. Pero justo cuando el pecado alcanzó su punto máximo, la gracia irrumpió con un poder superior. El propósito de Dios nunca fue condenar, sino preparar el escenario para manifestar su misericordia. Por eso la cruz no fue el fracaso del hombre, sino el triunfo del cielo. Allí, donde el pecado mostró su fuerza al clavar al Hijo de Dios, la gracia mostró su gloria al resucitarlo. Y desde entonces, la gracia no ha dejado de expandirse. Se extiende a los corazones endurecidos, alcanza a los perdidos, restaura a los caídos y transforma a los que se creían irredimibles. No hay rincón del alma al que la gracia no pueda llegar. No hay culpa tan profunda que la sangre no pueda limpiar. No hay historia tan rota que Cristo no pueda reescribir. Sobreabundó la gracia no es solo una frase. Es la realidad de todo aquel que ha sido tocado por la mano del Salvador. Cada conversión, cada restauración, cada vida cambiada es una manifestación de esa gracia que no tiene medida. La religión puede señalar tu error, pero solo la gracia puede cambiar tu corazón. El pecado te hunde, pero la gracia te levanta. El pecado te recuerda lo que hiciste. La gracia te recuerda lo que Él hizo. El poder de la gracia no solo limpia el pasado, sino que capacita para el presente y asegura el futuro. Por eso Pablo no termina hablando del dominio del pecado, sino del reinado de la gracia. Dice en el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo Señor nuestro. Aquí está el mensaje final de Romanos 5. El trono ha cambiado de dueño. El pecado reinó por un tiempo, pero su gobierno terminó en la cruz. Ahora reina la gracia, no como una idea, sino como un poder activo que gobierna la vida de los redimidos. La gracia no solo te perdona, te transforma, no solo te limpia, te empodera, no solo te restaura, te llama a reinar junto a Cristo. Eres parte de un reino donde la culpa no tiene poder, donde la condena ha sido anulada y donde la justicia de Cristo es tu nueva identidad. En el Edén, el hombre perdió la corona. En el Calvario, Cristo la recuperó para él. Por eso ahora podemos caminar con libertad, no porque seamos perfectos, sino porque somos cubiertos por la perfección del Hijo. Romanos 5 termina con una verdad que debe grabarse en el corazón de todo creyente. El pecado tuvo su momento, pero la gracia tiene la eternidad. Y mientras el pecado deja heridas, la gracia deja cicatrices que brillan como testimonio de redención.
Cada alma restaurada es una proclamación viviente de este principio. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el resumen del Evangelio, el mensaje que atraviesa los siglos, la promesa que sostiene al creyente, no importa cuán lejos hayas caído, la gracia de Cristo siempre llega más lejos. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.